Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Gracias por acompañarnos en una emisión más del programa o tu programa Bienestar Bien. Y hoy tenemos un invitadazo, el consultor Alejandro Zamorano, con este tema que se titula Yo no soy mis pensamientos. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Lulu, buenas noches a todos. Muchas gracias. Todo bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Excelente, también muy contenta de que estés aquí con este gran tema que a lo personal, bueno, era de mucho interés hablar sobre él. Y bueno, vamos a dar inicio a este programa y primero pues definirnos un poquito cómo definimos o cómo damos la definición a los pensamientos. ¿Qué significa? Pues los pensamientos son todos estos procesos que lleva nuestro cerebro, en el que nos ayuda a mantener un contacto con nuestro mundo. De alguna manera, los pensamientos son este camino entre nuestros sentidos, lo que absorbe nuestros sentidos y cómo lo interpreta nuestro cerebro. Ok. Que no tiene nada que ver con sentimientos. Que no tiene que ver con sentimientos vamos a decir, en el contexto específico teórico. Sí. Los pensamientos es esta parte que la mente va sacando, pero de alguna manera también los sentimientos aparecen en el cerebro. Okay. Aunque tiene una conexión con la parte del corazón, hoy se sabe ya después de estudios, inclusive en el corazón tenemos neuronas que tienen mucho que ver con la relación de los sentimientos y las emociones. Ok, muy bien. Hay una frase que me llamó mucho la atención que dice, tú no eres lo que piensas, tú piensas lo que te dicen. ¿Qué tan cierto es esto? Tiene, de alguna manera, un contexto profundo en el que tú eres el pensamiento que tú vas generando. Pero sí tiene mucho que ver que te dejes influenciar por lo que tienes alrededor de ti. Okay. Y no es solo lo que te dicen, sino lo que absorbes. Sí. Todos nosotros estamos en contacto constante con el medio y nuestros ojos, nuestros oídos, todos los 5 sentidos de alguna manera son el camino para que entre información a nosotros. Sí. Toda esta información nosotros la procesamos y el cerebro tiene un manejo en el que desecha alguna información, en el que reserva, en el que guarda, en el que memoriza, y de alguna manera eso va creando una estructura de conducta en nosotros. Okay. Esta estructura de conducta sí puedes decir que está afectada de alguna manera de todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Okay. Pero esa es una parte. La otra parte es que tenemos la capacidad de nosotros darnos cuenta qué estamos pensando y si esos pensamientos realmente nos definen y cómo actuamos sobre ellos. Ok. Sí. Hay, digamos, tipos de pensamientos, o sea, hay pensamientos que nos suman, nos nutren, y hay pensamientos que nos llevan para abajo o son negativos, ¿no? ¿Es así? Podemos hablar, de alguna manera teórica, podemos hablar de pensamientos positivos y negativos. Sí. Los pensamientos positivos son aquellos pensamientos que nos nutren, como bien dices, que nos ayudan a notar, a desarrollarnos, a aprender, a darnos cuenta de lo que nos hace bien, de lo que les hace bien a otras personas, de lo que podemos decir que de alguna manera no afecte a otros. Sí. Y aquellos pensamientos negativos, de alguna manera no me gusta usar el pensamiento positivo o negativo, pero lo usamos desde la teoría para poder diferenciarlos, ¿no? Claro. De alguna manera nosotros lo que decimos es, no hay pensamientos positivos, no hay pensamientos negativos, son pensamientos solamente, están ahí. Okay. Y esa es la parte que es importante, no relacionarnos desde una perspectiva de positivo o negativo, sino desde aceptar lo que pasa en nuestra mente. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo nos desenganchamos de pensamientos excesivos? Digo, por ejemplo, las personas que sufrimos de ansiedad, muchas veces estás pensando o tienes 20,000 pensamientos. Digo, todo ser humano tiene muchísimos pensamientos al día, ¿no? Pero específicamente, por ejemplo, personas que sufrimos ansiedad, estás todo el tiempo pensando y son
pensamientos repetitivos que, como dices, a lo mejor no te están nutriendo, al contrario, ¿no? ¿De qué manera te puedes desenganchar de esos pensamientos que resulten excesivos? Me gustaría ir un poquito más profundo en este manejo de los pensamientos que tenemos. Sí. Lo que sucede en la actualidad y lo que pasa en nuestra cultura es que lo primero que vemos es que consideramos a los pensamientos como si fueran nuestros pensamientos, en ese sentido de como si fueran sólidos, como si fuera una verdad absoluta, como si estuvieran marcados porque son la realidad pura de lo que tenemos. Le damos un contexto más, le damos un valor mucho más alto de lo que realmente son. Okay. Son un constructo en nuestra mente que está surgiendo constantemente, que están surgiendo y cesando, es decir, que aparecen y desaparecen. Sí. Hay un estudio que hizo Harvard Business Review hace algunos años en el que buscaron la manera de contabilizar la cantidad de pensamientos que una persona tiene dentro de un periodo de conciencia, es decir, cuando están despiertos, cuando estamos despiertos, y llegaron a la conclusión de que los pensamientos pueden variar más o menos, pero están alrededor de unos 60, 70 mil pensamientos en un día. ¡Wow! Es un buen, sí. Imagínate que tengamos la conciencia de decir, todos los pensamientos son realidad. Entonces, todos esos pensamientos que aparecen podrían ser realidad, y ahí es donde entonces viene la cuestión de cómo relacionarnos con ellos. Primero, saber que son temporales, es decir, que aparecen y desaparecen. Sí. Que aparecen y que aparecen rápidamente, o sea, aparecen en menos de la mitad de un segundo. Okay. Es una cuestión de que aparecen tan rápido que la gran mayoría de ellos no los notamos. Sí. Pero aparecen pensamientos en los que llevamos nuestra atención, nos enganchamos a ese pensamiento, nos aferramos al pensamiento, entonces ahí nos mantenemos. Y ahí es donde viene cómo hay esa relación con el pensamiento. Primero, pensamos que son nuestros pensamientos. Sí. En realidad, pues es un pensamiento que aparece y desaparece, ¿no? Entendiendo que esa dinámica de temporalidad del pensamiento, al aceptar la realidad de que es un pensamiento que aparece y desaparece, entonces no es tan real como una verdad, como verdad absoluta que nosotros normalmente le damos. Claro. ¿Esto por qué sucede? Porque estamos en un mundo materialista, es decir, nosotros vemos las cosas, las tocamos y de alguna manera nos hemos ido asociando con nuestra cultura, con nuestros bienes, como si fuera también los pensamientos un bien, como si dijéramos, a ver, tengo el teléfono, tengo el escritorio, tengo el coche, tengo el pensamiento, como si fuera algo también material. Sí. Entonces es muy complicado que en nuestra cultura empecemos a relacionarnos de una manera diferente. No quiere decir que sea imposible, sí cuesta un poco de trabajo, pero sí hay mecanismos para poderlo lograr. Perfecto, eso está genial. Entonces, ¿de qué manera nos podemos relacionar con ellos? La primera es aceptando lo que sucede en nuestra mente. Ok. Notamos que aparecen los pensamientos, notamos que hay pensamientos, vamos a ponerle la etiqueta de positivos o negativos. Sí. Y aparecen y se van, aparecen y se van, aparecen y se van. Y también nos damos cuenta que hay ocasiones en las que aparece un pensamiento y nos agarramos de él. Y entonces empezamos a construir alrededor de ese pensamiento otro pensamiento, y otro pensamiento, y otro pensamiento. Sí. Esta manera de sobrepensar o el famoso overthinking, es eso, ¿no? Aparece un pensamiento y cuando agarras el primer pensamiento, entonces le agarras y le enganchas otro, y le enganchas otro, y le enganchas otro. Se dice que estás generando un tren de pensamientos, como si cada pensamiento fuera un vagón del tren, ¿no? Claro. Entonces de repente te das cuenta que ya estás arriba del tren, y atrás de ti viene una cantidad de vagones de un pensamiento que inició, y de ese pensamiento que lo hilaste con otro, y que inclusive no necesariamente tiene uno que ver con el otro. Claro. Resulta que empiezas a pensar de que en la mañana te despiertas y que te dio frío, y que porque te dio frío ya te sentiste mal, y que te dolieron los pies, y que porque te dolieron los pies te vas a poner otros zapatos y se te olvidaron los zapatos. Entonces te das cuenta que un pensamiento en realidad tampoco tiene una necesidad real de estar en contacto con el otro, sino lo que hizo nuestra mente fue empezarlos a conectar. Nos fuimos, ¿no? Como dicen, de repente te vas, ¿no? Sí. O como vulgarmente dicen,
se fue la cabra al monte y ya no supiste qué pasó, ¿no? Exacto. Y esto sucede ¿por qué? Porque hay algo que se conoce como el piloto automático. Okay. El piloto automático, lo que sucede es que nuestro cerebro toma el control de los pensamientos y le permitimos hacer lo que quiera al cerebro, ¿no? Entonces, la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que maneja todo estos procesos mentales, toma el control. Sí. Y no estamos nosotros atentos a lo que está haciendo esta parte del cerebro. Okay. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Lo primero que tenemos que estar conscientes es que están ahí los pensamientos. Ese es el primer paso. En la parte que nosotros trabajamos es en esa, ¿no? Esta práctica que ya ha florecido en los últimos años y desde hace ya algunas décadas en el occidente, que es mindfulness, lo que es esto es estar conscientes, estar atentos a lo que está sucediendo. Y lo primero que podemos hacer es estar pendientes de lo que está pasando en nuestro cerebro. Sí. De alguna manera les pongo un ejemplo mucho con el tema del piloto automático, agarrando la palabra del piloto, de cuando te subes al coche y vas a tu oficina o vas a un destino específico. Te subes al coche y recorres el camino y la gran mayoría de las ocasiones lo que sucede es que no te acuerdas de lo que sucedió en el camino. Es decir, te pierdes, ¿no? Ya por piloto automático llegaste al destino. Claro. ¿Y qué pasó en el camino? Lo que sucedió en el camino es lo que normalmente nos sucede prácticamente en todo el día. Sí. Lo que sucede es que nuestro pensamiento, nuestra mente estaba pensando en otras cosas. Y estaba atento a lo que está sucediendo de alguna manera, pero de alguna manera ya nuestro cuerpo está acostumbrado y sistematizado, automatizado, a llevar un recorrido. Un recorrido que prácticamente puedes hacer diario, entonces ya sabes que a dónde vas y llegas. Okay. Y entonces como ya está ese proceso automatizado, tu mente se bota a otra cosa. Y a otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y durante todo el camino tu mente está pensando en muchas cosas, pero en realidad no estás pensando en lo que estás haciendo en el momento presente. No estás enfocado, ¿no? En el momento. Tu atención no está focalizada a este momento. ¿Esto qué sucede? Resulta que parecería algo muy trivial, pero en realidad no lo es, porque realmente no estamos conectados con lo que está pasando en este momento. Claro. Hay otro estudio que llevaron a la conclusión de que el 47% del tiempo nuestra mente está pensando en algo más diferente de lo que estamos haciendo. Esto lo que nos está diciendo es, la mitad de nuestro día consciente no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, no estamos atentos. Okay. Y parece paradójico, porque resulta que el ser humano, por lo menos en las últimas décadas, lo que ha estado buscando es tratar de vivir más. Sí. Quiere vivir más, pero resulta que no vivimos más, o sea, no estamos en contacto con lo que está sucediendo, porque la mitad del tiempo estamos pensando en otra cosa. ¿Qué estamos pensando? Normalmente lo que sucede es que estamos pensando en cosas que pasaron o cosas que no han pasado. Que no han pasado, exacto. Que en realidad, si lo ponemos en contexto, ni una ni otra existe. Lo único que tenemos realmente es lo que está pasando en el momento presente, en el aquí y ahora. Claro. Si podemos relacionarnos con este momento presente, con el aquí y ahora, entonces podemos, primero, notar los pensamientos, lo que surge ahorita y lo que se va. Sí. El pensamiento que aparece y el que se va. Y vemos que es un pensamiento que tiene mucha fuerza, como un enojo, algo que nos cimbró. Notamos eso. Ya vemos que ese pensamiento inicial de algo que vimos, que nos generó una emoción, que es el enojo. Y entonces notamos el enojo. Y lo que puede suceder es que tomemos el enojo, notarlo, no querer quitarlo, sino notar que es parte de nosotros, porque además es la parte interesante, es relacionarnos de una manera diferente. Sí. Y dejar fluir lo que está sucediendo, dejar pasar lo que está pasando en el momento presente, sin querer cambiar algo. Una de las partes bien difíciles que nos pasa es que lo que está pasando queremos cambiarlo o queremos rechazarlo. Entonces, cuando eso sucede, estamos batallando, hay una resistencia.
Cuando hay resistencia al rechazo, al deseo, o cuando hay una necesidad de deseo de traer algo que no hay, entonces estamos pensando en algo más, estamos buscando algo más de lo que no tenemos aquí. Claro. Y entonces nuestra mente está enfocada en algo que no existe en realidad. Okay. Regresando a esta parte, nos relacionamos de una manera diferente. Empezamos a aceptar lo que sucede. En el caso de los pensamientos, no queremos controlar lo que sucede, queremos verlos. Uh-huh. Una de las situaciones más críticas que pasa mucho es, y que hemos escuchado, y que seguramente has escuchado, es que quiero dejar de pensar, quiero poner mi mente en blanco. Sí, es clásico. ¿No? Es clásico. ¿no? Clásico, es clásico. Sí. Quiero poner mi mente porque estoy cansada de tanto pensar, estoy agotada, no pude dormir, tuve insomnio, Claro. he estado con estrés, con ansiedad. Sí. Y resulta que la solución no es dejar de pensar, porque además no podemos hacerlo, no es posible dejar de pensar. Sí. Por un lado, y por otro lado tampoco lo queremos hacer. Nuestro desarrollo como seres humanos está relacionado directamente con los pensamientos. Sí, no hay como un botón que digas, ok, lo apago y ya no voy a pensar 3 horas, ¿no? O sea, es imposible, Claro. como dices. Claro, los descubrimientos, los inventos, las iniciativas, todo lo que creamos está en nuestros pensamientos, está en esta red de pensamientos de que aparece, de que trabajamos. ¿Por qué los quisiéramos quitar? Si ahí está cómo nos podemos desarrollar. Claro. Lo que podemos hacer es relacionarnos diferentes, saber que están ahí, saber que hay pensamientos que nos causan dolor y saber que hay pensamientos que nos causan de alguna manera satisfacción. Sí. Y satisfacción en el sentido de ese bienestar, del bienestar personal, del bienestar integral y del bienestar también que compartimos con otros seres humanos, con otros seres vivos. Okay. Y ahí es cuando empezamos a asociarnos y relacionarnos de manera diferente, una manera más amable, una manera en la que podemos estar más tranquilos con nosotros. Todas estas situaciones que mencionabas en un principio de la ansiedad, yo te agrego uno de los graves problemas que estamos viendo, esta cuestión del insomnio, de que se despiertan a cada rato porque está el tren de pensamiento y duro y no pueden trabajarlo. Mucho tiene que ver que no estamos entendiendo lo que está pasando con nosotros. Okay. En la gran mayoría de los procesos, en la gran mayoría de las personas, lo que está sucediendo es que estamos abrumados de tanta información. Eso también influye, ¿no? ¿Qué tanto permites o dejas que entre de información, como dices, en ti? Y llámese de diferentes ámbitos, no nada más cuestión de política y demás, sino en todo lo que percibimos del entorno, ¿no? Todo lo que sucede alrededor de nosotros lo podemos percibir. Sí. Podemos percibir, por ejemplo, en este momento, y los que nos están escuchando pueden percibir que si están sentados, si están sentadas, si están acostados, pueden percibir la voz cuando estamos hablando. Uh-huh. También pueden percibir que si están sentados, el contacto con el lugar en el que estén sentados, la silla, el sillón, el piso. Sí. ¿Cómo nos relacionamos con eso? ¿Qué sucede cuando nos relacionamos con eso? En el momento que hay un contacto de nuestros sentidos con un objeto, genera automáticamente una sensación que normalmente es de agrado o de desagrado. Uh-huh. En algunas ocasiones se le dice que pues ni desagrado ni agrado porque no está ni de un lado ni del otro. Entonces de alguna manera está como en medio, ¿no? Sí. Que puedes decir estoy sentado, estoy sentada y pues no puedo decir que estoy sentado de una manera agradable, pero tampoco desagradable. Pero en realidad podemos también decir, oye, me puse un zapato que me aprieta, tengo esa sensación de que me está apretando el pie, entonces es automáticamente lo que surge es esa sensación de desagrado. Claro. Y aquí es donde es muy importante podernos relacionar con lo que pasa. Cuando sucede en este caso del zapato que pongo el ejemplo, tenemos el zapato que nos está apretando y tenemos lo primero detectar qué pasa, cómo lo siento. ¿Es desagrado? ¿Me molesta? ¿Está incómodo? Y lo que sigue
entonces es el pensamiento que empezamos nosotros a generar, es decir, la interpretación que le damos de lo que está sucediendo. Y lo podemos interpretar en el sentido de, no quiero el zapato, ¿por qué me puse este zapato? Si ya sabía que este zapato me estaba molestando, si ya me lo había y empieza todo ese tren de pensamientos del que platicaba hace unos momentos. Claro. O podemos decir, ok, esto es lo que está sucediendo, acepto que está sucediendo, y de esta manera me relaciono de una mejor manera, uno, con lo que me está pasando. No le creo toda una historia atrás de la telenovela, ¿no? Sí. Y entonces lo que puedo hacer es tomar una acción para poder aliviar ese dolor, para poderlo quitar, pero no me estoy rechazando, no estoy buscando quitarlo en el sentido de, ay, no quiero, o sea, porque entonces empieza lo que te digo, esa resistencia a querer quitar algo que ahí está, ¿no? Sí, sí. O por el otro lado, ese deseo de quiero irme rápido, ya me quiero salir de aquí porque tengo que ir a cambiarme porque ya me molestó el zapato y quiero ir por otro zapato. Ese deseo entonces genera también ese dolor, ¿no? Claro. Ese dolor mental, ¿no? Porque está el dolor físico que está generando el zapato, pero el dolor mental. Claro. Lo que mencionabas con el tema de la ansiedad, que no es a todos, pero en una gran mayoría de las personas, esta ansiedad está generada principalmente por esta cantidad de pensamientos que no podemos controlar o que no hemos podido saber cómo controlarlos, cómo relacionarnos con ellos. Sí, sí, sí. Nos abruman, nos aprietan, sentimos ese pesar de todo lo que está sucediendo porque nosotros en la mente no estamos pudiendo relacionarnos con ellos. Sí. No que, repito, no los quiero cambiar, no los quiero quitar, pero sí me puedo relacionar con ellos. Uno de los ejercicios que quiero compartir contigo y con quien nos esté escuchando es, lo primero que podemos hacer es notar el pensamiento, notar lo que está sucediendo y preguntarnos, ¿es real el pensamiento? ¿Lo que estoy pensando es real? Ok. Y cuando lo pensamos es, a ver, inclusive podemos profundizar, ¿es real? ¿Cómo es real? ¿Cómo es el pensamiento? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Qué textura tiene? Sí. Estamos de acuerdo que no podemos decir porque no tiene color, porque no tiene textura, porque no tiene olor, porque no tiene... Entonces... Si no es algo que toques, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es darnos cuenta de la realidad del pensamiento. La realidad es que apareció y se fue. Es temporal y además no tiene una sustancia, no es material. Sí. Entonces le quitamos esa fuerza, de esa manera le quitamos esa fuerza que tenemos esa creencia de que es una verdad absoluta, de que es algo fijo, de que es algo que ahí está y que no lo puedo cambiar. Eso nos ayuda en un primer plano. Sí. Y resulta que seguimos trabajando y seguimos viendo que no, o sea, aún así me está costando mucho trabajo quitar los pensamientos. Lo que podemos hacer es relacionarnos de una manera diferente. Primero ya notamos, ahí está el pensamiento, ¿no? Sí. Y vemos que no nos los podemos quitar. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué no nos los podemos quitar? ¿Qué obstáculo hay que nos está impidiendo poderlo quitar? Los obstáculos son muy claros. Tenemos obstáculos de rechazo, de deseo, tenemos obstáculos de inquietud, de duda, sí, o de cansancio, de pereza. Esos son los 5 obstáculos que aparecen normalmente, que son los que nos impiden seguir trabajando. Okay. Entonces aparece el deseo, aparece el pensamiento y regresamos al ejemplo del zapato. Está la presión y lo que realmente quiero es notar el dolor. Ahí está el dolor, no lo puedo quitar porque ahí está. Y cuando entonces le cargo el deseo de quitarlo, hago más fuerte, parecería que hacemos más fuerte ese pensamiento original, como que le damos más fuerza. Sí. Resulta que en el momento que reconocemos y le etiquetamos, le ponemos esa etiqueta, mira, ahí está el deseo de que lo quiero quitar. Sí. Y lo que sucede normalmente en la mente es que al momento que le ponemos esa etiqueta, ese pensamiento pierde fuerza. Porque además entendemos que es un pensamiento que es temporal, que no tiene una sustancia, y entonces empieza a desvanecer.
Y en ese desvanecimiento el pensamiento se va. Okay. Ahora, el problema que tenemos es que aparece uno, se va uno y aparece otro, y entonces podemos echarnos al otro, ¿no? Está cañón, ¿no? Es todo un arte esto, de poder, como dices, discernir entre un pensamiento y otro. A veces no resulta tan sencillo, ¿no? No resulta sencillo. En realidad no resulta sencillo porque no estamos acostumbrados a trabajarlo. Claro. Mindfulness lo que hace es que es poner a la atención a lo que sucede en el momento presente. En el caso de los pensamientos, a notar que aparecen, que desaparecen, que surgen, que cesan, que hay muchos, constante. Sí. Y una parte importante que nos ayuda, esta parte de la atención consciente, de la atención plena, es a darnos cuenta que podemos discernir qué pensamientos son productivos, son benéficos, son positivos, y qué pensamientos son negativos, son, como le dicen ahora, tóxicos, que pueden afectarnos. Y claro, poder tomar el camino de decir, esto lo tomo y esto lo dejo. Sí. Eso mismo lo podemos hacer con toda la información que sucede alrededor de nosotros. Lo que mencionabas hace rato, si me engancho en el tema de la política y estoy duro y dale con el tema de la política, pues mi cerebro lo que está haciendo es pensando en ese tema, y podemos darle vueltas constantes a todos los temas de la política que hay, en el mundo, en el país, en la cuadra, en donde sea, en la casa, porque finalmente el concepto de política es una relación de personas que tienen diferentes perspectivas sobre un tema en particular. Así y cómo nos podemos relacionar, ¿no? Sí. Entonces podemos hacer toda una maraña mental solo, no necesitamos a nadie más, solitos lo podemos hacer. Claro. O podemos decir, tomo la información que viene de fuera, leo una noticia y puedo decir, esta noticia no la quiero, esta noticia sí la quiero, voy a leer esto, y entonces empiezo a tener una capacidad de discernimiento mucho mayor y empezar a decidir qué quiero traer a mi cuerpo también. Claro. ¿Qué escucho? ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de relaciones? ¿Qué tipo de conversaciones me gustan? ¿Qué tipo de consumo que tengo alrededor mío quiero absorber? Claro, sí, sí. ¿Esto por qué es importante? Porque entre mejor consumo tenga, mejor son mis pensamientos. Así es un círculo que se va haciendo constante y es un círculo virtuoso. Entre mejor consuma, entre mejor información tenga, le ayuda a mi cerebro a tener mejores pensamientos. Esto no quiere decir que voy a quitar los pensamientos que me afectan, pero de alguna manera me estoy relacionando de mejor manera. Claro. Y cuando aparezcan esos pensamientos difíciles, entonces los detecto. Los detecto y los trabajo. Sí. Wow, está súper interesante. Mira, rápidamente nos comenta Cristi, así es, todo es correcto. Es como un árbol con diferentes raíces. Todo lo que se desencadena con un solo pensamiento. El piloto automático, así es, lo que nos comentabas hace un momento. Ok, entonces identificas el pensamiento y lo clasificas, por así decirlo, ¿no? Fíjate que en el comentario la ejemplificación del árbol es una belleza. Me encanta esa ejemplificación del árbol, de lo que significa en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Así es. Las raíces absorben todos los nutrientes que pueden absorber, pero si tú echas ácido alrededor del árbol, también va a absorber el ácido. Claro. Y ese ácido va a entrar en el tronco, en las raíces, en el tronco, en las ramas, en las hojas, sí. Inclusive en los frutos. Sí. Entonces es muy importante darnos cuenta que todo lo que estamos consumiendo, lo que está consumiendo el árbol, tiene un efecto inclusive en el fruto que da el árbol. Uh-huh. Igual nuestros pensamientos, todo lo que consumimos, de alguna manera, tienen un efecto, no solo en nuestros pensamientos, sino también en cómo nos relacionamos hacia afuera, en los frutos que damos. Es decir, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo actuamos. Sí. Con nosotros mismos y con otros. Claro. Está genial, está genial. ¿Cómo entonces cambiamos? Porque a veces, por ejemplo, se relacionan muchos de los pensamientos con las creencias que aprendes o que adoptas.
si son creencias que a lo mejor no te aportan algo positivo, ¿de qué manera también podemos romper con eso? Lo primero que tenemos que notar es que los pensamientos efectivamente tienen una carga del conocimiento, de la experiencia, de los condicionamientos, de los introyectos que traemos de nuestra vida. Sí. Y también pensamientos que van surgiendo constantemente. Ok. Lo primero que hacemos es, al momento que nos damos cuenta de los pensamientos, va a surgir una necesidad de decir, oye, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué puedo entender? Entonces, en este autoconocimiento que nace de esta relación que tengo ya con los pensamientos, en el caso de mindfulness lo que hacemos es meditar. Nos sentamos, es una práctica completamente secular, es decir, me siento a respirar, a relacionarme con la respiración o a relacionarme con el pensamiento y a notar lo que sucede, lo que pasa en este momento. Y esto lo que va sucediendo es que nos vamos teniendo un autoconocimiento de lo que pasa en nosotros mismos. Nos vamos a encontrar con muchas situaciones, unas más difíciles que otras, en las que nos damos cuenta que, lo primero, nuestra mente nos está constantemente haciendo el juego de llevarnos la atención hacia cualquier lugar que no es el que nosotros estamos tratando de mantenerla. Como si la mente trajera ya una agenda ya determinada. Ese es como el primer reto que tenemos. Sí. Y cuando empezamos a profundizar en este autoconocimiento nos lleva a un autodesarrollo. En este autodesarrollo nos empezamos a dar cuenta, empezamos a ser más conscientes de lo que necesitamos. Quizá nos demos cuenta que tenemos introyectos que están muy arraigados en nosotros, que la misma meditación nos ha llevado a eso, pero entonces nos damos cuenta que necesitamos más ayuda, que necesitamos un tipo de terapia, que necesitamos un tipo de apoyo diferente, con recursos diferentes que nos pueda ayudar a solucionar ese problema que está ahí arraigado, que viene quizá de la juventud, de la niñez, de la adolescencia. Ok. Vamos a decir que eso tendremos que trabajarlos de una manera diferente, pero siempre esta parte de estar pendientes, es decir, estar atentos a lo que está sucediendo, nos ayuda a darnos, a percatar lo que sucede, ¿no? Ahora, mucha gente cree que meditar es sentarte una hora completamente y como decías hace rato, poner la mente en blanco y te llega el estado zen y ya eres un ser de luz y cambia totalmente tu vida, ¿no? Y realmente no es así. Mira, hay muchos mitos en el tema de la meditación. Sí. Uno de los mitos, el que te comentaba, es que la meditación nos puede llevar a un estado en el que dejemos de pensar, en el que nos va a arreglar todos nuestros problemas, en el que llegamos a iluminarnos o a un nivel de trascendencia, pero en realidad lo que nos puede ayudar la meditación de la atención consciente, lo primero que nos ayuda es a estar atentos de lo que nos sucede en este momento. Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Nos sentamos y de alguna manera con prácticas que están basadas en entrenamientos sistemáticos, nos ayuda a poner atención a objetos específicos. Okay. Es decir, podemos sentarnos a meditar, es decir, a reconocer algo tan sencillo como la respiración. La respiración, ¿por qué la utilizamos como un primer objeto de atención? Porque es algo que tenemos todo el tiempo. Claro. Desde que nacemos hasta que morimos. Lo tenemos con nosotros. Sí. Y es una gran herramienta que nos puede ser muy útil en cualquier momento de nuestro día. En cuestión de tiempo, podemos meditar 5 minutos o podemos meditar 1 hora o 2 horas o 5 días. Pero tiene mucho que ver no con el tiempo, sino con la calidad de lo que estamos haciendo. Cómo nos relacionamos en el momento que estamos meditando con nosotros. Y nos sentamos a poner la atención en lo que está sucediendo de manera amable. Sí. Aceptando lo que sucede, con paciencia, sin juicio.
O puede ser que lo que esté sucediendo en nosotros es que nos sentamos y estamos desesperados y estamos pensando en otra cosa y pensamos y decimos es que esto no me sirve. Y he escuchado a personas que me dicen, es que yo ya lo intenté y no me sirve. Para mí eso no funciona. Exacto. ¿Y qué hiciste? Pues me senté. Ajá, y entonces, ¿qué sucedió? Uh-huh. Pues cerré los ojos. ¿Y cómo te sentaste? Pues ahí vi que con las piernas cruzadas, esto que le dicen la flor del loto, y es que me empezaron a doler las piernas. Entonces lo que empezó a suceder es que te empezaste a relacionar contigo en una postura, en una posición que es incómoda. Entonces, claro, de entrada ya no te estás tratando amablemente, ya no estás teniendo esa relación de inicio en el que te cuidas, en el que te aceptas, en el que proteges el espacio que necesitas. Claro. Entonces hacemos un cambio. A ver, si tú no te puedes sentar de esta manera, te puedes sentar en una silla. Uh-huh. Si cerrar los ojos no es algo que te ayuda porque te altera, puedes mantener los ojos abiertos, bajarlos, ponerlos en un punto donde no te distraiga. Uh-huh. No tiene que ser una fórmula, un mecanismo específico, sino lo que tenemos que encontrar es aquello que nos sea útil, aquello que nos sirva para lograr lo que estamos buscando. Claro. Otro de los temas importantes es que la meditación no tiene un objetivo. No estamos buscando, como decías, iluminarnos o ser los seres de luz que ayuden. No estamos buscando un objetivo. La meditación, por naturaleza, ese camino es el objetivo. Uh-huh. Y el objetivo está fundado en nuestra intención. Es decir, ¿qué queremos de esta meditación? ¿Qué queremos lograr? Cuando nos empezamos a relacionar con la meditación nos damos cuenta que empezamos a ser más pacientes, más amables, a aceptar lo que sucede, a no juzgar. Okay. Cuando empezamos a cultivar estas actitudes dentro de nosotros, poco a poco y con el tiempo nos damos cuenta que como nos relacionamos con nosotros internamente, nos empezamos a relacionar con el mundo. Sí. Somos menos juiciosos de lo que sucede alrededor de nosotros. Aceptamos lo que pasa. Una de las causas que ha sucedido y que sucedió durante este confinamiento es de la ansiedad fue que no nos relacionamos bien con la incertidumbre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque decían, oye, se encierran. ¿Pero por qué? Porque se encierran. Oye, ¿pero qué va a pasar? ¿Pero cuándo voy a salir? ¿Pero ¿cuánto tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuando sales? ¿Y por qué tengo que salir así? ¿Y si me contagio? ¿Y si no me contagio? Sí. Esa relación con la incertidumbre nos empezó a afectar muchísimo a la sociedad. Empezamos a tener todos estos cuadros de ansiedad basados en que no nos relacionamos de manera amable con lo que estaba pasando. No estábamos aceptando, estábamos rechazando uh-huh. lo que estaba pasando en realidad o deseando que lo cambiáramos. Claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ya quiero que termine, ya quiero regresar a la realidad de cómo lo teníamos, a la forma en que estábamos viendo. Está ese deseo constante en nosotros. Sí. Y ese deseo constante lo que realmente está haciendo es que nos está causando dolor. Uh-huh. Porque estamos queriendo cambiar lo que está pasando aquí. Y que indudablemente no va a regresar a ser exactamente lo mismo que era antes, ¿no? Si lo pensamos a un largo plazo, podemos ver que nada es igual. Exacto. En este caso fue un año, casi, 2 años, ¿no? Sí. Pero podemos voltear hacia atrás 10 años, 20 años, 50 años y decir, oye, pues en realidad nada es igual, todo va cambiando. Sí. Y esto también lo podemos relacionar desde esta práctica. Cuando mencioné que los pensamientos son cambiantes, son temporales, surgen y cesan, es este movimiento, así es el movimiento de nuestra vida, de la vida así es, son movimientos temporales. Uh-huh. Empieza el día, termina el día, empieza el mes, termina el mes, claro. Empieza el año, termina el año, así es. Sí. Tenemos 2 opciones, o relacionarnos desde aceptar lo que es, o querer estar en resistencia de cambio, de o lo rechazo o deseo otra cosa, y entonces estar en este camino de estos trenes de pensamientos que nos están afectando. Uh-huh. Pasa mucho, y ahorita lo vamos a ver ya este fin de mes y todo el mes que entra, empiezan, es que ya terminó el año, es que ya quiero que termine, es que ya quiero que empiece el próximo año, es que... Sí.
Y si te das la oportunidad de disfrutar estos momentos de este fin de año, de este cierre de ciclo, de este cierre de mes, de este cierre, en lugar de estar pensando, ya quiero otra, o quiero quitar, o quiero llegar, porque es que me fue muy mal en el año, porque... Sí. Entonces tenemos una relación más sana con nosotros. Y esta es la parte más importante. El objetivo real de cómo relacionarnos con los pensamientos está en relacionarnos de manera más amable, de estar más tranquilos, de poder estar más en paz con nosotros. Claro. Las personas que sufrimos todo este tema de la ansiedad, este sobrepensamiento, este overthinking, lo que queremos realmente en el fondo es estar en paz. Uh-huh. Más allá de decir me lo quiero borrar, lo que quiero es estar tranquilo de que estos pensamientos no me están llevando a donde ellos quieren, de que el piloto automático no sea quien que me lleve, sino que yo lleve a mi mente a donde yo quiero ir. Claro. Y ese es lo más enriquecedor de esta práctica. Padrísimo, padrísimo. Bueno, pues mira, Ale, vamos a hacer algo. Vamos a agendar otro stream para poder como seguir, porque digo, fin de cuentas este tema es muy amplio y sí me gustaría abarcar otras cosas, pero bueno, vamos a programar otro stream para seguir con este tema, digamos la parte 2. Y por ahora, pues se les queda de tarea entonces lo que mencionabas, que identifiquen sus pensamientos, que los clasifiquen de cierta forma, qué es lo que te sirve, qué no te sirve, y sobre eso ir trabajando. ¿Así es, Ale? Claro, lo que podemos ofrecerles es que tomen lo que les llamamos una pausa consciente durante el día. Y esta pausa consciente consiste en algo muy sencillo. En el momento en el que estén, lo que pueden hacer es, si lo necesitan o se lo programan, tomar una pausa que consista en detenerse. Uh-huh. Detenerse y decir, dejo de hacer lo que estoy haciendo, tomo algunas respiraciones, uh-huh, durante 1 minuto, 2 minutos, respiro nada más, siento lo que está sucediendo, siento si estoy abrumado, estoy abrumada, si me enojé con alguna situación, tomo una pausa, de alguna manera me separo de lo que está pasando, sí, respiro, y luego lo que hago es regreso, observo lo que está pasando y me conecto otra vez con lo que estaba haciendo. Lo que va a empezar a hacer este ejercicio, que puede ser de 3 minutos, 5 minutos, es que vamos a empezar a relacionarnos precisamente con lo que pasa, uh-huh, con lo que pasa en nosotros, con lo que pasa alrededor, cómo reaccionamos. Y una de las partes importantes es buscar la manera de dejar de reaccionar. Es decir, la reacción es, llega algo y tomo una acción inmediata. Claro. No lo proceso, no le doy esa pausa a accionar, a responder de acuerdo a lo que está sucediendo en realidad. Así cuando reaccionamos no estamos actuando sobre lo que está pasando en realidad, sino en lo que mi mente me está diciendo que está pasando. Sí. Y se vuelve complicado, ¿no? Porque entonces, como dices, sale esta parte que no piensas lo que haces. No piensas lo que haces porque toma control una parte de nuestro cerebro que es la parte emocional, que en el caso preciso es la amígdala, lo toma este control y actúa. Claro. Actúa y decimos que inclusive los casos más fuertes que dicen es que no me di cuenta por qué actué, o es más, no me di cuenta lo que hice. Uh-huh. Sí, no, está cañón. Entonces, se les queda este ejercicio. ¿Algo más que nos quieras agregar, Ale? Por el momento pueden empezar con este ejercicio y en la segunda parte podemos profundizar un poco más en otros ejercicios y en otras técnicas. Perfecto. Pues muchas gracias a quien se conectaron por ahí. Saludos a Adriana, Cristi, Angie, Dulce, quien más veo, César. Muchas gracias por formar parte de este programa. Espero se lleven una súper herramienta el día de hoy que les pueda servir para empezar a trabajar esta cuestión de los pensamientos. Y pues muchas gracias, Ale, por la aportación tan bella y tan bonita que nos dice el día de hoy. Gracias a ustedes y gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí y
Y con todo gusto podemos seguir platicando, que este es realmente un tema que me apasiona y que además tiene mucha información y muchos temas que podemos sacar de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, de cómo relacionarnos. Así es. Mira, nos dice Rodrigo Suárez, es que eso es instinto más que actuar, ¿no? O sea, el pensar algo y simplemente actuarlo es más instinto. No solo es instinto, cuando el cerebro tiene una parte, la parte más antigua de nuestro cerebro, que se conoce como el cerebro reptiliano, sí, efectivamente es instintivo. Sí. Entra mecanismos de defensa como el mecanismo de lucha-huida. Este es un mecanismo, efectivamente, como dice Rodrigo, que es instintivo. Cuando el ejemplo que podría poner ahorita es, si estoy caminando y me voy a caer, el instinto es meter las manos. Claro. Ese pensamiento sale desde esa parte del cerebro, que es nuestra parte más antigua, que es una manera de protegernos. La parte instintiva está muy relacionada con nuestra supervivencia, con esta manera de protegernos inmediatamente. Uh-huh. En el caso de los pensamientos, cuando tenemos un enojo y dejamos que el enojo nos controle, no está en esta parte, sino está en la parte de las emociones, en la parte de la amígdala. Toma el control, le quita el control a la corteza prefrontal y hace lo que quiere hacer y actúa como quiere basado en una emoción. Claro. Ahí ya no es el instinto, ya es como dices, la emoción. Ahí es la emoción la que nos lleva hacia ese camino. Así es. Muy bien. Saludos. En un enojo puede ser que gritamos, enojamos, azotamos, y luego nos damos cuenta y decimos, ¿por qué hicimos eso? Claro. Sí, sí. Muy bien. Eduardo Rubalcaba, saludos, gracias. Muy bien por este tema. Gracias a ti por conectarte. Bueno, Ale, pues muchísimas gracias nuevamente. Estamos pendientes por ahí con otra fecha para seguir hablando sobre este tema tan interesante. Y pues te mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes, a sus órdenes. Gracias. Gracias. Nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Un abrazo.